Muy bien, queridos estudiantes, sean bienvenidos una vez más a la materia de Ciencias Naturales. Quien les habla, el profesor José Luis Chambi Barrientos, el día de hoy estará hablando de un tema muy interesante, los tipos de violencia y formas de prevención. Así que los invito a ponerse cómodos porque comenzamos de esta manera. Muy bien, queridos estudiantes, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de los tipos de violencia y formas de prevención. No se olviden que en las anteriores clases hemos venido desarrollando diferentes temáticas que afectan a la vida de los adolescentes. Y una de ellas es justamente la violencia. Por eso es que les pido que pongan atención a la clase de hoy. Cuando hablamos de violencia, lo primero que tenemos que pasar a recordar es ¿qué es la violencia? Vamos a definir la violencia como el uso intencional de la fuerza física impartiendo amenazas contra uno mismo o contra las demás personas. En algunos casos, este tipo de violencia se puede dar a las personas de la comunidad. Y obviamente, todo este comportamiento violento trae consecuencias como traumatismos, daños psicológicos y problemas bastante graves que incluso pueden llegar hasta la muerte. Ahí en la pantalla podemos ver cómo en algunas situaciones se puede presentar algo que es muy conocido en nuestra sociedad, la violencia contra la mujer. O cuando a veces en la escuela entre compañeros no llegan a una concertación, no llegan a arreglar un problema y se van a los golpes. Para hablar de los tipos de violencia, vamos a agruparlos en estos tres grupos que tenemos aquí. Un grupo que está dirigido al daño causado, otro tipo de violencia que tiene que ver con el tipo de víctima a quien se ejerce violencia y el otro, el lugar donde ocurren los hechos de violencia. Por lo tanto, vamos a comenzar con el tipo de violencia relacionado con el daño causado. Cuando hablamos de este tipo de violencia, estamos hablando de violencia física, de violencia psicológica, violencia sexual y violencia económica. ¿A qué se refiere cada una de estas formas de violencia? La violencia física tiene que ver con aquel maltrato físico que se ejerce contra otra persona, causándole dolor, causándole daño a nivel corporal, produciéndole traumatismos a través de golpes o golpearlo con otro objeto que le vaya a causar daño. Luego tenemos la violencia psicológica. Es aquella violencia que se ejerce a través de las palabras, de las emociones. Un insulto, el colocar sobrenombres, el burlarse de una persona por su condición física o por cualquier otro tipo de situación, también es un hecho de violencia. Por eso va a ser importante que nosotros sepamos cuidar nuestro lenguaje, nuestra forma de expresar nuestros sentimientos para con otras personas. Cuando hablamos de violencia sexual, estamos hablando de aquella violencia que se presenta a nivel físico-biológico, algo que vemos de forma muy consecutiva en nuestro medio, por ejemplo, los casos de violación, que se dan a adolescentes principalmente. Por lo tanto, habrá que reflexionar sobre este tipo de violencia. Otro tipo de violencia que tenemos es la violencia económica. Esta violencia económica hace referencia a la persona que tiene el poder debido a que acumula gran cantidad de dinero y de alguna manera menosprecia a las otras personas. Violencia económica, por ejemplo, es no recibir un pago justo por algún trabajo realizado. O lo que sucede en ciertos hogares, cuando de pronto un miembro de la familia, ya sea la mamá o ya sea el papá, gana más dinero que el otro, empiezan a ejercer violencia, empiezan a tratar mal a la otra persona. Y eso es lo que se debe evitar. Ahora pasaremos a explicar la violencia según el tipo de víctima, vale decir, según a la persona a quien ejercemos violencia. Y como pueden ver ahí en la pizarra, tenemos estos 6 tipos de violencia. Violencia contra la mujer, contra los niños,
contra los ancianos, violencia de género, violencia por la orientación sexual y violencia también contra los discapacitados. Cuando hablamos de la violencia contra la mujer, estamos hablando de aquella violencia que se ejerce contra el género femenino, contra una madre, contra una hermana, contra una compañera, que generalmente se puede dar de diferentes formas, a través de golpes, a través del lenguaje e incluso a través de la vía sexual. Tenemos también la violencia contra los niños y niñas. A veces esto suele suceder en ambientes familiares tóxicos, donde los papás no llegan a comprender el comportamiento de los niños y los golpean hasta causarles heridas bastante fuertes. También tenemos la violencia contra los ancianos. Este tipo de violencia tiene que ver principalmente con el abandono que se ejerce con personas de la tercera edad, hijos que de alguna manera se olvidan de sus papás, los van a dejar a un asilo, simplemente los desatienden, olvidándose y ejerciendo de esa manera una violencia contra los ancianos. También tenemos la violencia de género, que no viene en un solo sentido, sino también existen, así como la violencia contra la mujer, factores que desarrollan la violencia contra los varones, que son menos, pero que también están presentes en nuestra realidad. A continuación tenemos la violencia contra la orientación sexual. Sabemos que en nuestra sociedad existen una gran diversidad de personas con diferentes identidades de género y a partir de ello existen algunas personas que por la forma de pensar, por la forma de vestir de este grupo de personas ejercen acciones de violencia, acciones de racismo, de discriminación. Y lo que nosotros tenemos que hacer es comprender y entender que en la sociedad somos totalmente diversos. También existe la violencia contra personas con discapacidad. Hay algunas personas que de alguna manera han tenido un accidente o han nacido con discapacidades físicas, por lo tanto se ven coartados en su libertad de acción. Y otras personas aprovechan esa situación para ejercer violencia. Por lo tanto, habrá que ver y reflexionar sobre este tipo de violencia. Otro grupo de factores de violencia son según el ámbito donde ocurren este tipo de situaciones. Tenemos, por ejemplo, la violencia intrafamiliar, la violencia en el trabajo, la violencia en la comunidad, en la escuela y la violencia digital. Cuando hablamos de la violencia intrafamiliar, estamos hablando de aquellas acciones violentas que se presentan dentro del núcleo de la familia, ya sea del papá hacia la mamá, de la mamá hacia el papá, o de los padres hacia los hijos, o viceversa, de los hijos contra los padres. Y como pueden ver ahí en la segunda imagen, este tipo de violencia afecta a todos los miembros y hace que se repita generación tras generación, haciendo crecer toda esta cadena de un comportamiento violento. Cuando hablamos de la violencia en la comunidad, estamos hablando de aquella violencia que comúnmente llamamos delitos. El acto de robar, el acto de asaltar, de quitar las pertenencias a otras personas, golpearlas e incluso hasta llegar a asesinarlas, se convierte en un tipo de violencia que se da dentro de la comunidad, dentro de la sociedad. También es necesario hablar de la violencia en el trabajo. Muy importante, porque existen jefes que de alguna manera abusan de sus subordinados, abusan de sus empleados, los tratan mal, les dan un pago insuficiente, existe un mal ambiente laboral donde una persona no puede trabajar cómodamente. Y ese tipo de factores se convierten en violencia dentro del trabajo. También es importante y tomar en cuenta la violencia en la escuela. La violencia en la escuela, que actualmente se conoce como el bullying, se ha vuelto muy fuerte porque existen compañeros que por diferentes razones ejercen actos violentos contra otros que están en desventaja.
porque son menores de edad, porque son pequeños, y ese tipo de situaciones se deben denunciar. Cuando ustedes vean que existe este tipo de violencia en la escuela, deben ser capaces de denunciar a sus profesores, a los regentes, al director, para parar todo este círculo vicioso que es la violencia. También el uso desmedido de la tecnología, de las redes sociales, ha creado otro grupo de violencia conocida como la violencia digital. Esta violencia digital está presente a través de las redes sociales, donde existen personas que empiezan a lanzar insultos, palabras inadecuadas, ocultándose en perfiles falsos, creando zozobra, creando incomodidad en las otras personas. A partir de toda esta gama de violencia que acabamos de ver, va a ser importante que nosotros tomemos en cuenta las formas de cómo evitar la violencia. Esto va a ser importante que cada uno de ustedes lo ponga en práctica, porque de esta manera vamos a romper con esto de la violencia. En primer lugar, tenemos que tomar en cuenta que para evitar la violencia debemos aprender a platicar, a negociar, a respetar. Debemos aprender a controlar nuestras emociones. Debemos aprender a compartir de forma equitativa, de forma igualitaria. Debemos fomentar la tolerancia y tomar decisiones de forma consensuada, siempre conversando con el otro. Y si ponemos en práctica estas acciones, vamos a decir alto a la violencia. Espero que hayan tomado en cuenta todo esto que hemos desarrollado el día de hoy. Muy bien, queridos estudiantes, después de haber hablado de este tema de la violencia, será muy importante que tomes en cuenta que la violencia no nos lleva a nada bueno. Te invito a que nos sigas a través de nuestras redes sociales y a visitar la plataforma del Ministerio de Educación. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Chao, chao. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Protege los árboles, son los pulmones del planeta. Educación para proteger la vida. Cuidemos el medio ambiente.